23 horas al día. Una celda de hormigón. Una ventana de apenas 10 centímetros que solo deja ver un fragmento del cielo de Colorado. Y a pocos metros, el hombre al que prometió destruir. Genaro García Luna, el arquitecto de la guerra contra el narcotráfico en México, el hombre que apareció en conferencias internacionales como símbolo de modernidad y combate al crimen organizado, hoy vive en ADX Florence. La prisión más segura, más aislada y más psicológicamente devastadora de Estados Unidos. El mismo edificio donde cumple cadena perpetua Joaquín El Chapo Guzmán. Pero esta no es solo la historia de un exsecretario encarcelado. No es solo un caso de corrupción. No es solo la caída de un funcionario poderoso. Esta es la historia de una doble vida que duró más de 20 años. La historia de cómo un hombre logró convencer a todo un país de que era el héroe, mientras trabajaba en silencio para el enemigo. Y también es la historia de algo mucho más incómodo. Porque mientras México creía estar librando una guerra contra el narcotráfico, el hombre que dirigía esa guerra estaba recibiendo millones del mismo cártel que decía combatir. Imagina el contraste. De reuniones con Hillary Clinton, a limpiar pisos por centavos la hora. De coordinar más de 30,000 policías federales, a pedir permiso para salir una hora a una jaula de recreo. De manejar información clasificada de Estado, a contar los minutos frente a una pared de concreto insonorizado. Eso es lo que significa caer desde la cima del poder. Pero aquí viene lo más perturbador. Durante años, García Luna fue considerado el over mexicano. El hombre que profesionalizaría la seguridad pública. El aliado estratégico de Estados Unidos. El funcionario que hablaba de inteligencia, tecnología, cooperación internacional. Las agencias estadounidenses lo elogiaban públicamente. La DEA colaboraba con él. El FBI compartía información sensible. Y mientras tanto, según testimonios presentados años después en una corte federal de Brooklyn, recibía maletas llenas de dinero del cártel de Sinaloa. No hablamos de rumores. Hablamos de declaraciones bajo juramento. Hablamos de millones entregados en efectivo. Hablamos de transferencias, propiedades, empresas fachada. ¿Cómo pudo suceder algo así durante tanto tiempo sin que nadie lo detuviera? Esa es la pregunta que cambia toda esta historia. Porque cuando en diciembre de 2019 fue arrestado en Texas, muchos pensaron que era simplemente otro caso de corrupción mexicana exportada a Estados Unidos. Pero el juicio reveló algo mucho más complejo. Reveló que algunos sabían. Reveló que hubo señales. Reveló que durante años existieron sospechas internas. Y aún así, la cooperación continuó. Hoy García Luna tiene 56 años. Su condena es de 38 años y 4 meses. Si no logra revertirla en apelación, saldrá, si sobrevive, a los 89 años. 38 años. Más de 13,000 días en un lugar diseñado para quebrar la mente humana. ADX Florence no es una prisión común. Es un experimento de aislamiento extremo. Celdas individuales de concreto. Puertas dobles de acero. Sin contacto físico con otros internos. Sin conversaciones. Sin ruido. Los presos pasan 23 horas al día completamente solos. La arquitectura está diseñada para eliminar estímulos. La ventana es tan estrecha que no permite ver el horizonte. El silencio no es accidental. Es parte del castigo. Allí están terroristas internacionales. Allí están espías condenados. Allí están líderes de organizaciones criminales. Y allí está ahora el hombre que dirigió la guerra contra el narcotráfico en México. A pocos metros del Chapo Guzmán. El policía y el narco. El perseguidor y el perseguido. Compartiendo el mismo techo de concreto. La ironía es brutal. Durante años, García Luna anunció operativos contra el cártel de Sinaloa. Mostró fotografías. Dio conferencias de prensa. Promicio Capture a Guzmán. Hoy ambos viven bajo el mismo régimen de aislamiento. Sin poder verse. Sin poder hablarse. Sin poder confirmar siquiera que el otro está allí. Pero sabiendo. Porque en una prisión como ADX, la información circula en susurros, en rumores, en nombres que se repiten. Y eso cambia todo. Porque esta historia no trata solo de corrupción. Trata de traición. Trata de poder. Trata de cómo una narrativa puede sostenerse durante años,
hasta que se derrumba de golpe. En los próximos minutos vamos a desmenuzar 3 elementos que transforman completamente lo que creía saber. Primero, cómo se construyó la imagen del superpolicía mientras operaba una red de protección para el crimen organizado. Segundo, qué ocurrió realmente en el juicio de Brooklyn y por qué la relación con agencias estadounidenses plantea preguntas incómodas. Y tercero, ¿qué significa vivir en ADX Florence durante décadas? ¿Y por qué incluso los criminales más duros han descrito ese lugar como peor que la muerte? Si crees que esta es solo otra historia de corrupción política, te equivocas. Esta es la historia de un sistema que permitió que 2 mundos coexistieran durante años, el del héroe público y el del socio criminal. Y cuando esos 2 mundos finalmente chocaron, el impacto no fue solo personal. Fue histórico. Porque cuando cae el hombre que dirigía la guerra, inevitablemente surge la pregunta más peligrosa de todas. ¿La guerra era real o estaba diseñada para favorecer a alguien? Y mientras intentamos responder eso, hay una imagen imposible de ignorar. Una celda de 7 metros cuadrados, una ventana de 10 centímetros, y 2 hombres que pasaron años enfrentándose desde lados opuestos del poder, ahora separados solo por muros de concreto. La caída ya ocurrió. La condena ya fue dictada. Pero las preguntas apenas comienzan. Y algunas de esas preguntas todavía incomodan a más de un gobierno. Hay algo que pocos recuerdan con claridad. Antes de ser acusado, antes del juicio en Brooklyn, antes de ADX Florence, Genaro García Luna era intocable. No solo poderoso, intocable. En 2006, cuando Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, México entró en una nueva era. Soldados en las calles. Operativos masivos. Conferencias de prensa diarias. Un discurso claro. El Estado iba a recuperar el control. Y al frente de esa guerra estaba García Luna, secretario de Seguridad Pública. Control absoluto sobre la Policía Federal. Acceso a inteligencia nacional e internacional. Puente directo con Washington. Era el rostro de la ofensiva. Las imágenes eran constantes. Chaleco táctico, mapas detrás, cifras de capturas, decomisos millonarios, toneladas de droga incautadas. Cada conferencia reforzaba una narrativa. El gobierno estaba ganando. Pero mientras la narrativa crecía, también crecía el poder de un solo cártel, el de Sinaloa. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Durante esos años, varios líderes criminales fueron capturados. Otros murieron en operativos. Algunos cárteles se fragmentaron violentamente. Pero el cártel de Sinaloa no solo sobrevivió, se expandió. Más rutas, más presencia internacional, más control territorial. ¿Coincidencia? Esa pregunta empezó a surgir mucho después. En el juicio federal, testigos declararon que mientras públicamente se combatía al cártel, en privado se le ofrecía protección. Información sobre operativos. Avisos anticipados. Nombramientos estratégicos en puestos clave. El rey Zambada describió reuniones donde se entregaban millones en efectivo a cambio de protección. Sergio Villarreal Barragán habló de pagos mensuales. Y entonces aparece un patrón. Operativos fallidos contra el Chapo. Errores logísticos inexplicables. Redadas donde el objetivo escapaba minutos antes. En 2012, en Cabo San Lucas, se desplegó un operativo para capturar a Guzmán. La inteligencia indicaba ubicación exacta. Todo parecía listo. El resultado, el Chapo escapó. En su momento se habló de incompetencia. Hoy la pregunta es distinta. ¿Fue realmente incompetencia? Detente un momento. Si esta parte de la historia ya te está generando dudas, escribe en los comentarios. ¿Crees que fue corrupción individual o un sistema completo que miró hacia otro lado? Tu opinión importa, porque esta historia no termina en una sola persona. Seguimos. Durante esos años, García Luna acumuló prestigio internacional. Reuniones en Washington. Eventos oficiales con altos funcionarios estadounidenses. Reconocimientos públicos. El mensaje era claro. Era el socio confiable. Pero dentro de México, algunos periodistas empezaban a señalar irregularidades. Montajes mediáticos. Operativos recreados para cámaras. Manipulation narrativa. El caso Florence Cassés fue una señal temprana. Una detención transmitida como si fuera en vivo, que después se demostró que había sido escenificada. Una reconstrucción para televisión.
En aquel momento, sobrevivió políticamente, porque el país estaba en guerra. Y en tiempos de guerra, el héroe no se cuestiona. Pero aquí está el detalle más inquietante. Según investigaciones financieras posteriores, mientras dirigía la guerra, comenzaron a aparecer propiedades en Florida vinculadas a su entorno. Empresas de consultoría, sociedades en distintos países, transferencias internacionales. Nada de eso era visible en las conferencias de prensa. Nada de eso aparecía en los discursos oficiales. La guerra tenía dos caras, la pública y la privada, y durante más de una década, ambas coexistieron sin chocar, hasta que el contexto cambió, porque cuando terminó el sexenio, García Luna se mudó a Estados Unidos. No se retiró discretamente en México. Se estableció en Florida. Creó empresas. Se presentó como consultor en seguridad. El exfuncionario mexicano ahora operaba dentro del territorio estadounidense. Y ahí, lejos del blindaje político mexicano, comenzaron a abrirse investigaciones. En diciembre de 2019 fue arrestado en Dallas. La imagen fue simbólica. No fue detenido en México. No fue procesado por autoridades mexicanas. Fue capturado por el mismo país que lo había tratado como aliado. Ese momento marca el quiebre, porque la narrativa del superpolicía se desmoronó en cuestión de días. Y aquí viene el punto clave. Cuando cayó, no cayó solo. Cayó la versión oficial de una guerra limpia. Cayó la idea de que el enemigo estaba completamente definido. Cayó la frontera entre perseguidor y protegido. Si estás llegando hasta aquí, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene en el siguiente capítulo es aún más delicado. Vamos a entrar al juicio. Vamos a hablar de lo que se dijo bajo juramento. Y vamos a analizar una pregunta que sigue sin respuesta clara. Si existían sospechas internas desde años atrás, ¿por qué nadie actuó antes? Activa las notificaciones, porque en la siguiente parte entenderás por qué esta historia no es solo mexicana. Es binacional. Y eso cambia todo. 21 de febrero de 2023. Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York. Brooklyn. La sala estaba en silencio cuando el jurado regresó después de 3 días de deliberación. Culpable. 5 cargos federales. Conspiración para traficar cocaína. Participación en empresa criminal. Falso testimonio. El hombre que dirigió la guerra contra el narcotráfico en México ahora era declarado colaborador del mismo narcotráfico en Estados Unidos. Pero lo verdaderamente impactante no fue el veredicto. Fue lo que se escuchó durante el juicio. Porque ahí, bajo juramento, comenzaron a reconstruirse 2 décadas de decisiones, reuniones privadas y pactos invisibles. Jesús el Rey Zambada declaró que entregó personalmente millones de dólares en efectivo a García Luna. Maletas, reuniones cara a cara, pagos para garantizar protección. Sergio Villarreal Barragán, el Grande, habló de pagos periódicos durante años. Y cada testimonio no solo acusaba. Describía mecanismos. Protección en aeropuertos. Avisos de operativos. Nombramientos estratégicos. Pero aquí aparece la parte que muchos evitan discutir. Durante el juicio, se reconoció que existían reportes internos en agencias estadounidenses que señalaban sospechas sobre García Luna desde años atrás. Sospechas. No acusaciones formales. No órdenes de arresto. Pero sí información que generaba dudas. Y aún así, la cooperación continuó. La DEA siguió compartiendo inteligencia. El FBI siguió colaborando en operativos. La relación institucional no se rompió. ¿Por qué? Esa pregunta quedó flotando en el aire del tribunal. Si estás viendo esto, escribe en los comentarios. ¿Crees que fue negligencia o cálculo estratégico? Tu respuesta revela cómo entiendes esta historia. Seguimos. La defensa intentó desmontar el caso argumentando que los testigos eran narcotraficantes buscando reducir sus propias condenas. Esa estrategia tenía lógica, pero la fiscalía no se apoyó solo en testimonios. Presentó registros financieros, transferencias bancarias, propiedades imposibles de justificar con un salario público. Las cifras no cuadraban. Un funcionario con ingreso oficial limitado no podía sostener un patrimonio multimillonario en Florida. La matemática se volvió evidencia. Y cuando llegó el momento de la sentencia en octubre de 2024, el juez fue contundente. 38 años y 4 meses de prisión. Más una multa millonaria. La fecha estimada de liberación, 2052. Si sobrevive. Imagínalo por un momento.
de secretario de Estado a número de registro federal, de dirigir miles de agentes a obedecer órdenes de guardias. Si esta transformación te impacta, dale like ahora mismo. Eso ayuda a que más personas conozcan esta historia. Pero aún falta algo crucial. Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que García Luna facilitó la entrada de toneladas de cocaína a Estados Unidos. No solo permitió operaciones, las protegió. Eso implica que mientras México vivía uno de los periodos más violentos de su historia reciente, el conflicto estaba siendo manipulado desde dentro. Y aquí aparece la dimensión histórica. La guerra contra el narcotráfico dejó más de 100,000 muertos durante el sexenio de Calderón, miles de desaparecidos, territorios militarizados, sociedades fragmentadas. Y ahora, años después, el hombre que coordinó esa estrategia es declarado colaborador de un cártel. La pregunta inevitable es brutal. ¿Cuántas decisiones estratégicas estuvieron influenciadas por intereses ocultos? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, porque en el siguiente capítulo vamos a entrar en el lugar donde esta historia adquiere su dimensión más simbólica. ADX Florence. El mismo edificio donde está el Chapo. El mismo régimen de aislamiento. El mismo concreto. Pero antes de avanzar, detente un segundo. Esta historia no trata solo de un individuo corrupto. Trata de cómo un sistema puede sostener una narrativa durante años mientras la realidad ocurre en paralelo. Y cuando esa narrativa se derrumba, las consecuencias no son solo personales. Son históricas, porque ahora el superpolicía está en la prisión más extrema de Estados Unidos, a metros del hombre al que prometió capturar. Y lo que significa vivir allí cambia completamente el sentido de esta caída. Activa la campana de notificaciones, porque lo que viene no es político, es psicológico. Y es ahí donde esta historia se vuelve verdaderamente perturbadora. Imagínalo. Una celda de 7 metros cuadrados. Hormigón en las paredes. Hormigón en la cama. Hormigón en el escritorio. Nada se mueve. Nada se desmonta. Nada se rompe. Todo está diseñado para una sola cosa. Aislamiento absoluto. Así vive hoy Genaro García Luna. ADX Florence no es una prisión común. Es el nivel máximo del sistema federal estadounidense. El lugar donde envían a quienes consideran demasiado peligrosos para convivir con otros seres humanos. Aquí no hay patios abiertos. No hay conversaciones en grupo. No hay contacto físico. Hay silencio. 23 horas al día encerrado. 1 hora en una jaula individual para recreación. Una ventana de 10 centímetros que no permite ver el horizonte. Solo un fragmento del cielo. Ni montañas. Ni paisaje. Ni mundo. Solo un pedazo de azul. El exdirector de la prisión lo explicó alguna vez. El diseño arquitectónico está pensado para eliminar estímulos. Eso significa que el castigo no es físico, es mental. Y aquí es donde la historia adquiere una dimensión más profunda. Porque ADX Florence ha sido descrita por expertos en derechos humanos como un entorno que puede generar deterioro psicológico severo. Ansiedad extrema, depresión, hallucinations, pérdida de memoria. Conductas autolesivas. Algunos internos han dicho que el aislamiento prolongado es peor que la muerte. Y en ese mismo edificio está Joaquín El Chapo Guzmán. Cadena perpetua. Unidad de máxima restricción. Cartas enviadas desde prisión donde describe sentirse enfermo, aislado, deteriorado. Ahora piensa en la ironía. El hombre que recibió dinero del cártel de Sinaloa. El hombre que dirigió la guerra contra el narcotráfico. El hombre que anunció operativos contra el Chapo en televisión nacional. Hoy vive bajo el mismo techo. Separados por concreto. Separados por protocolos. Pero unidos por destino. ¿Justicia poética? Eso depende de cómo lo mires. Si estás viendo esto, escribe en los comentarios. ¿Crees que el aislamiento extremo es justicia o castigo desproporcionado? Tu opinión importa, porque este debate va más allá de un solo nombre. Seguimos. En ADX, el contacto humano es mínimo. Las comidas se entregan por una ranura en la puerta. Las duchas funcionan con temporizador. Las llamadas telefónicas son limitadas. No hay aplausos. No hay conferencias de prensa. No hay cámaras. Solo tiempo. 38 años. Más de 13,000 días. Más de 300,000 horas. El contraste es brutal. De reuniones diplomáticas a silencio absoluto. De dirigir estrategias nacionales a limpiar pisos por centavos la hora. Sí, en prisión, quienes mantienen buen comportamiento pueden acceder a tareas básicas.
Limpieza. Mantenimiento. El hombre que coordinó miles de agentes federales ahora cumple órdenes en un pasillo de concreto. Si esta transformación te impacta, dale like ahora mismo. Eso ayuda a que más personas conozcan cómo terminó esta historia. Pero aún hay una pieza más. La apelación. La defensa presentó argumentos extensos buscando revertir la condena. Alegan irregularidades, cuestionan la credibilidad de testigos, sostienen que el juicio fue injusto. Las apelaciones federales pueden tardar meses o años. Existe la posibilidad, remota pero legal, de que se ordene un nuevo juicio. Pero mientras eso ocurre, la rutina continúa. Hormigan. Silencio. Fragmento de cielo. Y mientras tanto, en México y Estados Unidos, el impacto político sigue generando preguntas. ¿Qué sabían exactamente las agencias estadounidenses? ¿Cuándo comenzaron las sospechas? ¿Por qué la cooperación continuó durante tanto tiempo? Esas preguntas siguen abiertas. Y quizás nunca obtengan respuestas completas. Porque esta historia no solo revela corrupción. Revela cómo el poder puede construir una imagen durante años, mientras la realidad ocurre en paralelo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete ahora mismo. Porque vamos a seguir analizando casos donde la narrativa oficial no siempre coincide con los hechos. Activa la campana. Comparte este video con alguien que crea que ya lo sabe todo sobre la guerra contra el narcotráfico. Porque esta historia demuestra que la línea entre perseguidor y protegido puede ser mucho más delgada de lo que imaginamos. Genaro García Luna. Superpolicia. Secretario de Seguridad. Aliado internacional. Hoy número de registro en ADX Florense. A metros del hombre al que prometió capturar. El perseguidor y el perseguido compartiendo el mismo silencio. Y quizás, cuando mira ese fragmento de cielo de 10 centímetros, se haga la única pregunta que realmente importa. ¿Valió la pena? Nos vemos en el siguiente análisis. Esto apenas comienza. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.